Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Hoy vamos a tener una entrevista interesante, vamos a hablar con el agrónomo Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. Un viejo amigo, ex administrador del Banco Agrícola, un hombre con mucha experiencia, pero vamos a hablar con él precisamente de agricultura, de agropecuaria. Adriano, para mí un gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, el placer es mío, Manuel, de estar aquí en Propuesta de la Noche y más contigo, que eres un veterano, dicen comunicador, yo soy un veterano periodista. Amigo suyo de hace muchos años. Amigo mío de tantos años. Estábamos, para que la gente sepa, recordando, ya de 31 años atrás, cuando cubrí el Palacio, cuando Manuel cubrió el Palacio, y estaba la famosa Duarte con París. Ahí se generaban informaciones. Eso era una especie de emboscada a todos los funcionarios que iban y se entrevistaban con el presidente. Y déjame decirte, había un dinamismo, o yo diría, había una vida agitada de trabajo que hoy no la veo. Hoy te encuentras cualquier funcionario a las 2 de la tarde durmiendo 7. Ahí no se dormía 7 en esa época. Era trabajar. Y yo tengo fotos ahí que está tú, otra está Fabio, todos son jefes hoy ustedes. Sí. Eran los reporteros de esa época. Está Fabio, está Mañaná. Bueno, está Víctor Mañaná, está Máximo Manuel Pérez del Máximo Manuel Pérez, que lamentablemente fallecido. Sí, sí. Y habían otros, prácticamente todos los medios de comunicación de esa época tenían un periodista asignado a Palacio. Los presidentes que entraron quitaron eso después. Y era una tarea donde uno tenía que ir casi de manera obligatoria, donde quiera que estaba o iba el presidente de la República. Sí, se generaba porque eso noticia. Había que cubrirlo. No, y se generaban noticias frescas y lo más importante de todo era que el que iba ahí conseguía informaciones de cosas del momento y cosas importantes. Sí, mira, yo te podría decir, Adriano, que había mucha transparencia en lo que es la información que se generaba en el Palacio Nacional, precisamente no porque esa transparencia la determinaba precisamente el presidente de turno. En ese entonces, tú te refieres a la época de los gobiernos de 10 años del presidente Joaquín Balaguer, sino porque esa presencia permanente de periodistas en el Palacio Nacional difícilmente ocurriese algo que no se conociera ya de manera pública, porque yo recuerdo que los periódicos tenían 2 turnos en el Palacio Nacional. Sí. Había uno en la mañana, posiblemente como hasta las 3 de la tarde, hasta que Balaguer se retirara. Pero había otro turno que entraba a las 3 de la tarde hasta en horas de la noche. Sí, digo yo que esa presencia, esa vigilancia era permanente. Y eso hacía que no fuera necesario mandar tantas notas de prensa enlatadas, sino el periodista tenía la oportunidad de hablar directamente hasta con el mismo Balaguer. Sí, o sea, directamente. Bueno, tú puedes recordar que todos los jueves Balaguer celebraba una rueda de prensa semanal. Y esa rueda de prensa semanal, donde participaban igualmente todos los medios, era tradicionalmente cuando entregaba 1 o 2 obras en cualquier punto del país, él celebraba esa rueda de prensa. Al final eran los jueves, pero al principio eran martes y jueves. Martes que Balaguer inauguraba así. Pero se quedó así los jueves al final. Pero yo recuerdo que ahí se le preguntaba absolutamente de todo. No hubiese un tema que de una u otra manera despertara el interés público que al presidente Balaguer no se le preguntara en ese momento y que él diera respuesta. No, y Balaguer se preservaba porque no hablaba de que todos los días de la misma cosa, se preservaba. Cuando hablaba o cuando iba a hablar, la gente estaba esperando a Balaguer. Sí, así es. Así es. Eran tiempos realmente interesantes lo que se vivía en Palacio Nacional, e interesante era también lo que salía de ahí. No, y una cosa, yo vi mal que quitaran la Duarte con París. Duarte con París era una esquinita donde se salía de la misma puerta de Balaguer ahí. Sí, no, yo te decía, era una especie de emboscada. A los funcionarios. Difícilmente un funcionario podría escaparse. No, y que el funcionario entonces tenía que pisar fino. Sí. Es decir, para mí era una presión al funcionario que era importante para el país. No, y que no había manera de que un funcionario se escapase de esa persecución, se le puede llamar, de la prensa, porque obligatoriamente tenía que salir por esa área. ¿Y a qué vino usted? Tenía que decir que fue ahí. Sí, y se permitía que los periodistas estuviesen ahí
al acecho de los funcionarios o de cualquier visitante que acudiera Y al fíjate, palacio. nosotros llegábamos, pero Balaguer llegaba, qué sé yo, a las 11, vamos a decir, 10:30, 11, llegaba ahí, y los que llegábamos a ver Balaguer ese día, nos ponían una lista. Después que tú estabas en la lista, hasta que él no se iba, aún no fuese a recibirte, tú tienes que estar ahí hasta las 3:30 por ahí, Sí. a las 4, cuando se iba a caminar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí eso no solamente los funcionarios que Balaguer veía, los que no veía y estaban ahí, eso era la cantera. Nosotros nos parábamos y nos sentábamos alguna hora, estaba la recepción de arriba, ahí se sentaba la gente. Nosotros entrábamos a la oficina de Pérez Bello. La oficina de Pérez Bello era casi como un interpiso entre la oficina, recepción normal, arriba en la segunda planta, y el despacho de Balaguer. En esa cosita ahí, con el coronel Jorro, que era el secretario de Pérez Bello, ahí nos parábamos todos, desde Peinado, que era el vicepresidente, todo el mundo ahí. Sí, ¿no? Y Pérez Bello entraba y salía, y le hacía señas a uno, e iba uno Así para allá. era. Tú dices que es lamentable que quitaran lo que Sí. se llamaba la Duarte con París, porque ya en posteriores gobiernos se restringió bastante el movimiento de la prensa en el interior del Palacio Nacional y eso ocurre todavía al día de hoy. Tú sabes que ya usted no puede andar como periodista por todas las áreas del palacio. No. Anteriormente solamente había restricciones en la tercera planta. En la tercera planta era básicamente donde estaban las restricciones. Después, todas las áreas del Palacio Nacional se podía caminar e ingresar a cualquier despacho de manera libre sin ningún tipo de restricción. Tú sabes que yo digo, y lo digo incluso, no lo digo como político opositor, lo digo incluso de buena fe. El presidente en estos días dijo, presidente Abinader, que no tiene cómplice. Muy bien. Pero yo digo que el presidente que no tiene cómplice tiene que hacer como hacía Balaguer. Balaguer tenía los funcionarios que sabían que por un quítame esta paja, como dicen, lo cambiaba. Balaguer nombró un ministro de Obras Públicas, un secretario, y cuando venía de camino del interior, se dio cuenta de algo y lo quitó antes de venir a juramentarse de Obras Públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un funcionario está raro o está la opinión pública quitándolo, usted no puede venir como presidente y de antemano defenderlo de una vez. Averigüe. Por ejemplo, el caso de Senasa. El presidente en 2 semanales defendió que Senasa estaba correcto. A la tercera semana le explotó. Entonces, los presidentes, en el caso de Balaguer, hablaban por decreto. Todo el mundo sabía que tenía que estar trabajando bien, porque si no te quitaba con facilidad. Es decir, el presidente, por ejemplo, si ahora mismo un funcionario hizo algo malo y el presidente cogió, lo quitó, hizo lo que fuera, bueno, el presidente no es cómplice. Ahora, si hizo algo malo y la opinión pública está hablando y está sonando y lo deja, al final se le pega al presidente. Yo creo que ese temor que le tenía Balaguer, Balaguer no veía y estaba físicamente disminuido, pero la gente temblaba frente a Balaguer, sí. Comenzando con el anillo. Y demostraba que tenía temblaban. Y demostraba que tenía control del país. No, y temblaba. Control de su gobierno y del país también. Mira, ese último periodo de 2 años, 3 funcionarios no nos quitó. Johnny John en INAPA, Víctor García Santos en Salud Pública y yo en el Banco Agrícola. Después movió a todo el mundo. Es más, hubo casos como en el INEPRE, que hubo 3 directores de INEPRE mientras yo estuve en el banco. Hubo casos como Agricultura, que tuvo 2 secretarios, 2 ministros de Agricultura. Sí, Balaguer te cambiaba con facilidad. Y la gente sabía que tenía que, no podía estar segura, no, yo voy a hacer lo que me dé la gana porque el presidente no me va a quitar. Sí. Bueno, Adriano, entrando en materia, porque hablar de esos gobiernos de Balaguer, bueno, muchas cosas. Ameritaría un par de programas bastante largos. Sí, tú estabas ahí cuando el asunto del tanque de guerra. Sí. Hay mucha historia que debe escribirse. Es una historia que habrá que escribirse, sí. Del tanque de guerra. Averigüen bien el tanque de guerra. Vidal Martínez era director de prensa. Cumplió 95 años. Yo quiero saludarlo, amigo mío. Sí, yo creo que vive en Santiago. Sí, tengo que localizar el teléfono. Vidal Martínez, hijo de Fello Vidal, que era igual que Trujillo en el 30, de lo que le decían tú a Trujillo, que fue el que creó el periódico La Información, Fello Vidal. Sí, Fello Vidal, sí. Rafael Fello Vidal. Hay una avenida en Santiago que lleva su nombre. Sí, una personalidad como Trujillo, lo estoy diciendo, en el 30, o cuidado sin más, en ese momento. Así es. Adriano, en tu condición de secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, yo quiero que me dé información porque realmente ha habido muchas lluvias en estos últimos días. Desde antes de la tormenta Melissa, ya en el país se estaban registrando niveles un poco apropiados de lluvias. Y entonces dicen que la lluvia es la mejor aliada de la agricultura, pero cuando se desborda, cuando suceden de manera tan intensa como ha ocurrido en estos días,
resulta que la agricultura sufre daños. Sí, decía el mismo Balaguer que el mejor ministro de Agricultura Era la lluvia. era la lluvia. Sí. Bueno, hay que decir que la lluvia en esta ocasión no han sido tan dañinas como han sido en otras ocasiones. Yo diría que si el gobierno actúa con rapidez, puede transformar en bien positiva. Hay daño. Por ejemplo, nosotros tenemos que estas lluvias fueron en el sur. Y fundamentalmente yo te puedo describir los daños. Primero, en el asunto de los caminos, de la carretera interparcelaria, y sobre todo porque las zonas donde más afectó fueron zonas que tenían un tiempo exigiéndole al ministro de Agricultura que se repararan y él no hizo caso. Por ejemplo, él fue a Ocoa y le pidieron mucho que repararan los caminos, una cosa, y ahí fue que tuvo el desastre mayor con la lluvia. Tú te vas ahora mismo, toda esa parte donde sale el río Nizao. Se está reportando zona cafetera. Voy para allá ahora, voy para allá, sí. Entonces, la parte de los caminos, ahora mismo, yo hablaba, por ejemplo, con algunos colegas, por ejemplo, de Barahona, hablaba con Andrés Ruiz, que fue jefe de agricultura de la región y alcalde, y me decía que ellos tienen la urgencia de que ahora mismo ya, mañana martes, si es posible, o pasado mañana, le entren con los caminos, porque ellos están cosechando algunos frutos que si no están en los caminos se les van a dañar. Igual que en Ocoa llegó un momento dado, el sábado, que habían más de 15 comunidades incomunicadas. Entonces, toda esa parte del río Nizao, Montenegro, todos esos sitios estaban incomunicados. Pero también hay una parte del mismo Peravia, la parte de Manaclar, la parte del Matadero, que son zonas más o menos de la zona más alta de Peravia. Igual estamos hablando nosotros de los cacaos de San Cristóbal. El cálculo que yo le tengo en términos generales y por ahora, porque todavía hay comunidades que no se han podido entrar y daños que no se han evaluado, es que el impacto de las aguas y de los vientos también superan la pérdida de algunos 2.000 millones de pesos. ¿Por qué digo yo eso? Porque tiene que sumar el impacto de los cultivos, el impacto de los caminos y el impacto a que hubo cosecha. Vemos, tú cultivas ahora mismo un aguacate y si a los 3 días tú no lo has vendido, se te dañó el aguacate. Y toda esa zona del sur hay café y aguacate. Por ejemplo, en el caso del café, estimamos nosotros en el PLD que hay una pérdida más o menos de 4.000 quintales que se han caído. 4.000 quintales al precio que está hoy. ¿Eso concentrado en toda la región sur o básicamente concentrado, en Ocoa? 4.000 quintales de San José de Ocoa, de los cacaos de San Cristóbal, de Barahona, está Enriquillo, Barahona, Tapolo, de la parte de Manaclar, de Baní, que hay café y hay aguacate, fundamentalmente aguacate. Algo de Asua, pero en esa zona nada más están concentrados esos 4.000 quintales. Entonces, la propuesta que nosotros le hacemos es que, y ya no solamente de reclamo a los productores, sino por la experiencia que ha ocurrido, es que el gobierno asuma esa pérdida. Porque, por ejemplo, hay productores ahí porque hay otra cosa con el café. El café ahora se está cultivando más o menos del 15 de septiembre para adelante. Anteriormente era en octubre. El cambio climático que se ha puesto más caliente hace que el proceso vegetativo sea más agitado en septiembre. Entonces, ocurre que por la falta de mano de obra haitiana, que son los que venían cosechando el café, sí. La mayor parte del café no se había cosechado. Melissa encontró la zona cafetalera con el café ahí. Cuando el café llega el agua y el agua le penetra, pone el grano de café más pesado y cae. Entonces, esos 4.000 quintales cayeron por eso. Entonces, yo digo que, bueno, lo primero es que el gobierno, número uno, con un estudio que le dé el Instituto del Café, que pueda hacer el estudio, le pague el dinero a los que perdieron ese café. Los que tienen crédito con el Banco Agrícola, bueno, le descuenta eso del banco, y el banco lo asume, y también el presidente se lo entrega al banco para que el banco no pierda. Entonces, la otra cosa es que se le creen brigadas, porque las brigadas le pueden ayudar a que parte del café que se ha caído, por eso de inmediato, se pueda recuperar, aunque sea para autoconsumo, y para que le termine de cosechar el café que se está madurando. Es decir, se necesita que de manera urgente
el gobierno vaya a salvar la cosecha del café, la que quedó. Estamos hablando de Barahona, estamos hablando de Ocoa, algo de Baní y en el caso de San Cristóbal fundamentalmente los cacao. Sí. A la parte de aguacate también, todas esas zonas tienen aguacate. Bueno, para la casa que fue una zona tradicionalmente fuerte de café, en el cual yo trabajé, está ahora mismo también, está más metida casi en aguacate. Entonces, las pérdidas que han habido no son tantas para las pérdidas tradicionales en el sector agropecuario, en eso. Pero si el gobierno hace así, primero asume compensar, apoyar a los agricultores por un lado, y si por otro lado también asume hacer un programa de producción inmediata, es un plan operativo inmediato, porque ahí viene diciembre con los rubros que son de ciclo bien corto, pero además hay que decir algo, se supone que desde principios de diciembre hasta casi abril es la época de sequía. Entonces la crisis de alimentos, el país la tiene en esos meses, porque hay sequía. Entonces si aprovechamos estas aguas de ahora y se siembra y que se supone que van a caer más agua en noviembre, nosotros podríamos tener entonces una producción para la época de sequía. Repito, asumir el gobierno el apoyo a los productores que han tenido problemas, el apoyo en el café, asumiendo la deuda del banco Agrícola, pagándole a los que no tienen deuda con el banco, dándole dinero al Instituto del Café para que el Instituto del Café vaya en auxilio de ellos. Todos esos técnicos que están ahí los conozco, yo vengo de ahí, los conozco bastante y pueden hacer un buen trabajo, que al mismo tiempo se le busquen brigadas, que entonces en el caso del aguacate se haga lo mismo. En Baní, en la parte de Matadero, en la parte de Manaclar, hay que ir en auxilio, ahí estamos hablando nosotros fundamental, hay café, pero fundamentalmente estamos hablando nosotros de aguacate. O sea, se necesita eso. Y a eso se agrega la ayuda, un plan operativo inmediato de siembra, porque hay una situación, Agricultura tiene 612 áreas sin técnicos, es increíble, los técnicos que han cancelado y los que han pensionado no se han sustituido por otros. Usted se encuentra ahora mismo que hay zonas donde deben haber 70 técnicos, zonas agrícolas, provincias, y te encuentra 20 nada más. Entonces, agricultura, donde no está, no puede hacer nada. Yo digo que ojalá el Ministerio de Agricultura y el gobierno mande llamar a los técnicos, los nombres, los ponga a trabajar. Sí. Adriano, todavía podría decirse que es temprano porque el gobierno está haciendo su levantamiento de las áreas afectadas, pero básicamente se podría decir que la parte sur, como tú señalas, ha sido la de mayores estragos, porque las lluvias se concentraron básicamente ahí. Este fenómeno pasó por el Caribe, la zona del Caribe, que es lo que da a... Pero te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, de víveres, plátanos, Azua y Barahona fundamentalmente. Bueno, me concentré en el café porque es el mayor efecto, pero el daño ha sido a todos los cultivos. Por ejemplo, en el caso de Barahona, hay quejas de los agricultores porque al momento de entrar al programa no habían ido en auxilio los productores de plátano, Barahona, Vicente Noble, esos sitios. Ellos hablan también ahí de habichuelas, porque los cultivos no se siembran al mismo tiempo en toda la zona. En diciembre es la mayor siembra de habichuelas en San Juan, pero hay una parte de Barahona que ya la tenían sembrada ahora. Entonces están hablando de habichuelas, de plátano, se habla también de tomate, ha habido sobre todo en la parte de Azua y en la parte, aunque los efectos del invernadero en Ocoa no son tan grandes, pero ellos en estos días no pudieron sacar la cosecha y se han dañado muchos productos. La otra cosa que hay, Agricultura, el Ministerio de Agricultura no puede seguir con tanta deuda a los productores. Le debe 400 y pico millones de pesos a los roceros, al sector de arroz. Le debe 200 millones de pesos a la cebolla. Le debe dinero a la gente de la habichuela de San Juan, que en esta última semana están protestando. Le debe, desde que entraron en el 2020 ahora, a los que preparan la tierra de máquina pesada. O sea, la deuda que hay por todos los lados. Se habla de 1.800, 2.000 millones que Agricultura debe y debe pagar, porque cuando no... bueno, hay 50 millones de pesos que se lo debe al sector de invernadero de Ocoa, que el ministro de Agricultura, cuando fue hace 10 meses, le reclamaron y él dijo que no se recordaba. Y le exigieron que mandara la maquinaria, y ahora está mandando maquinaria. Y esa maquinaria que él está mandando ahora, ¿por qué no la mandó antes? Si la manda antes, no se da
la crisis que se está dando ahora mismo. De manera que yo llamo la atención de que el gobierno entre de lleno, porque eso va a ayudar a revertir el daño que puede hacer la lluvia, a convertirlo en positivo. Sí, Adriano, vamos a hablar del arroz inmediatamente después de estos compromisos comerciales, porque hay productores que están diciendo que el sector está en crisis. Sí. Uno no lo entiende cuando el gobierno ha anunciado que ha brindado todo el apoyo que ha demandado el sector arrocero nacional, eso es lo que ha dicho el gobierno. Pero hay productores, lo he escuchado diciendo que el sector está en crisis. Vamos a hablar de ese tema después de estos compromisos comerciales. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Dr. José Francisco Peña Gómez la avenida ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Seguimos con Adriano Sánchez Roa, que es secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. Adriano, se habla de crisis en el sector arrocero. Y yo quería preguntarte realmente en qué consiste la crisis en un producto que uno prácticamente en todo el país se cultiva arroz. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo diría que uno de los momentos más peores que hay, más críticos que tiene el sector arrocero es el actual. A pesar de que Danilo Medina, cuando entregó el sector arrocero, cuando entregó el país, Danilo Medina entregó el sector arrocero bien, porque él había logrado, Danilo introdujo 2 variedades que desarrolló, de más alto rendimiento, de un ciclo más corto vegetativo y de mejor calidad. También tenía financiamiento oportuno, había entregado de los ríos, la rehabilitación de los canales, mejoramiento de los caminos. A pesar de eso, cuando entró la improvisación del gobierno y el Invercruz en el 2020, comenzó a crear situaciones que en el 23 y el 24 explotaron. La producción del 2023 y la producción del 2024 son menores que la producción del 18 y 19. Es decir, en el día de hoy se está comiendo menos arroz que en el 2018 2019. ¿Y eso cómo se cubrió ese déficit? Porque el dominicano demanda arroz todos los días. Y eso no lo dice Adriano, lo dice el PLD. Si tú abres ahora mismo ahí la página del Ministerio de Agricultura, y lo estoy diciendo aquí, quizás lo quitan después que yo lo diga, porque no pone, la estadística no pone estadística. Si tú abres ahí te das cuenta que en el año 2019 per cápita se consumía 134 libras anual. En el año 2023 se consumió 131, 3 libras menos. Y en el año 2024 se consumió 122. Es decir, que en el año 2024 cada dominicano promedio dejó de consumir 8 libras de arroz. Ese es lo que dice el Ministerio de Agricultura ellos mismos. Cuando dicen eso es porque es más drástica la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que a eso hay que agregarle entonces que una libra de arroz que costaba 21 pesos, hoy está costando 45.5 pesos. Pero tú tienes que el arroz a nivel de global, a nivel prácticamente de finca, el saco de 125 libras estaba en 1.650 pesos. Ese 125 libras hoy está rondando los 5.000 pesos. De 1.650 a 5.000 pesos. Entonces, vámonos a por qué la crisis de ahora, que ha reflejado lo que yo he dicho. Bueno, lo primero es que ciertamente el gobierno no producir la cantidad de arroz, se ve obligado a traer 400.000 quintales, 500.000 quintales, pero como venía el de rescata y creían que nos iban a engañar y que iban a tirar un decreto como lo tiraron, diciendo que ya, que ellos iban a violar eso, que Donald Trump cuando puso el arancel del 10% citó eso. Ese decreto, porque el de rescata, ningún gobierno lo puede violar porque es un asunto constitucional que lo han hecho los congresos. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2024 el gobierno trajo 4.7 millones de quintales de arroz. Es decir, el gobierno trajo casi 5 millones de quintales de arroz solo en el 24, cuando el arroz sumado del 19 al 23, sumado 5 años, eran 3 millones. Es decir, trajo 2 millones más que 5 años juntos. Pero entonces, ¿por qué esos 2 millones adicionales? No.
¿Por qué trajo los 5 millones que no podía traerlos? Bueno, porque eso es un negocio y se adelantaron con el de rescata, de manera que así ellos suplían el déficit del 23 y suplen el déficit de ahora. Ahora, ¿qué ocurrió? Ellos tomaron 2 millones de quintales de los 4.7 para el déficit del año 2024. Le quedaron 2.7. Esos 2.7 en almacenes, más la cosecha que iba entrando, ha hecho que la factoría y los almacenes estén totalmente llenos. Y la crisis es porque al llenarse de importados los almacenes, los dueños de factoría le están dando un precio muy bajito a los productores. Y los productores no saben qué hacer con el arroz porque no tienen a quién venderle el arroz. Lo que tú quieres decir es que esas importaciones de arroz entonces han afectado al productor local. Están el productor local se ha visto afectado porque el arroz que produce entonces tiene que venderlo a menor precio porque hay abundancia de arroz. Y entonces hay que decir otra cosa. A pesar de que eso comenzó, esa crisis de la abundancia por el exceso comenzó, diría yo, que de octubre del año pasado, hace un año. Oye, ¿qué pasó? Y hay que agarrarse. Están en la crisis por esa abundancia y protesta de todos los productores. Hoy no trajeron más arroz ahora. Pero se habla de importaciones incluso hasta de Vietnam. No, sí, de varios países. Yo lo que quiero decirte es que traen los 4.7 millones, que es una crisis sin precedentes. Los almacenes llenos, los productores no encuentran a quién venderle, etcétera. Y en medio de esa crisis trajeron casi medio millón más ahora de quintales. Ahora mismo. Pero si uno suma el arroz de producción nacional, más con la información que tú estás dando del que se ha importado, entonces, por lógica, el precio del arroz debería estar bastante deprimido. Me refiero en los supermercados, en los mercados, donde va la gente a comprar arroz. Bueno, que aquí hay una especie de cartel. Porque ese arroz que viene de fuera debe de ser más barato y lo venden igual para ganarle más. O sea, los que traen, tú te recuerdas en nuestro tiempo, porque tenemos muchos años hablando de este tipo de temas, que cuando se traía una producción de afuera, bajaba el precio. Claro. Ya no baja, porque ese cartel que tienen ellos se encargan de que si el arroz va a venir y en vez de 45 se puede vender a 35, no, a 45 para ganarle más. Entonces, el exceso de arroz, y es una lógica que tú estás diciendo, el exceso de cualquier producto, la abundancia, hace entonces, y menos peso, que baje entonces el precio del producto, que tiene mucho. Y no ha bajado, al contrario, seguir subiendo. Es decir, estamos hablando nosotros de que hay un gran engaño, porque la otra cosa que hay es la siguiente, es que cuando la autoridad es al mismo tiempo el comerciante, ahí se dañó todo. Por ejemplo, no entendí eso. Bueno, cuando la autoridad es al mismo tiempo el comerciante. ¿Qué quiere decir? Cuando el que tiene que tomar la decisión para que las cosas sean correctas es al mismo tiempo el que gana recursos. ¿Qué hace él? Él se da por ganar recursos, que por lo que tiene que hacer. ¿Qué quiero decir? ¿Quién decide aquí lo que se va a importar? Cuando Danilo Medina era una subasta, cuando Danilo Medina, si Manuel Jiménez o Adriano querían ir a meterse a participar, podían hacerlo. Y quién sabe si ganaban. Ahora no hay subasta ni nada. Eso es, si el ministro de Agricultura se sienta en una computadora, autoriza, hace la hoja y la manda a firmar a los funcionarios. Nada más están los funcionarios. De antes estaban los funcionarios, los productores y quien organizaba era la YA. Una subasta pública. Era casi un sorteo que se hacía. Transparencia y un mecanismo. Ya no. Ya ahora mismo ellos pueden decir, vamos a importar esto, y va y lo escriben en un papel, lo firman, sin transparencia y sin nada. Entonces, ¿por qué están trayendo todo eso? Porque le interesa más negocio personal, ganar ellos mismos, al beneficio del pueblo, al beneficio de los consumidores. Yo por eso he dicho que deben volver a la subasta, deben hacer público, decir, miren señores, y se publica en un periódico, se necesita importar esto, pero combinarse con los productores. No es posible que tú le estés... Ahora mismo estaban protestando el mes pasado los productores de cebolla porque había una importación en pie en el momento que estaban cosechando. Pero eso sucede con mucha frecuencia con el ajo también. No, con el ajo lo han tumbado por todos los lados. Con el ajo. Entonces, las importaciones son el cáncer de la agricultura dominicana. Entonces, son los médicos, los funcionarios, los que incentivan el cáncer. Eso es lo que está pasando. Es decir, repito, para que la gente entienda claramente,
cuando los sectores que tienen interés económico son al mismo tiempo los que deciden traer las importaciones, se van por su interés económico, no por el interés del agricultor. Porque no es posible que usted, por ejemplo, vamos a suponer, en enero teníamos ya 2.7 millones de quintales de arroz importados, del cual sobraba la mayoría. ¿Cómo usted, y está entrando la cosecha de primavera en abril, cómo usted en ese mismo momento vuelve a importar 4.7 y volvieron a importar más? Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces hay una crisis terrible. Yo recuerdo, a mí me tocó cuando yo estaba en el banco, en aquellos viejos tiempos nosotros, que el arroz comenzó a subir y Balaguer nos mandó a buscar. ¿Y qué es lo que pasa? Hagan esto, lo otro, y seguía subiéndose un poquito. Averigüen, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos el consejo de parceleros, buscamos los comerciantes. Yo hice una cumbre en el Banco Agrícola con la participación del ministro, que era Luis Doral. Y ahí determinamos que hacía falta arroz. Pero nosotros no trajimos el arroz. Nosotros le dimos 1/3 a los parceleros, 1/3 a los otros productores y 1/3 a los comerciantes. O sea, el arroz no lo trajo el Banco Agrícola, que le tocaba, que era el que daba la orden. Ni cogimos para buscar amigos. Y ahí están los comerciantes y están los consejos de parceleros. Entonces, yo digo que debían pararse las importaciones por un año de arroz, por un año. Al año sentarse a evaluar con los productores. Y si hay que traer, hacer subasta entonces. Pero si tú hablas que se están importando rubros agrícolas que se producen en el territorio nacional, entonces, ¿cuál es la situación de los productores? Yo te voy a decir los varios rubros que se están importando. Más de la mitad de la habichuela se está importando. Café. Un café viejo malo de Vietnam que viene. Leche. 300 y pico millones de dólares en maíz. Carne diversa, incluyendo 1.500 millones de dólares en carne de cerdo. Por aquí también se está comprando, es de todo, ajo ni decir. Los productores de cebolla protestaron ahora porque le entraron una importación. Chinola, país no así. O sea, aquí, yo creo que aquí no existe un solo rubro que este gobierno no importa. Además, yo veo más lejos. En la gestión del actual ministro, Limber Cruz, hasta plátano, que ese es lo que hace, se trajo de Puerto Rico. Todos los rubros que se consumen, de todos los rubros, usted encuentra que esa gestión lo compró fuera. Si el incentivo del productor fundamentalmente es que su cosecha se comercialice, que llegue a los mercados a buenos precios, tú estás hablando de importaciones que de una u otra manera pueden deprimir los precios. Pero entonces, ¿dónde está el estímulo al productor local? No, porque el estímulo, ¿tú sabes dónde está el estímulo? Y la gente tiene que recordarse. El gobierno sometió al Congreso y se aprobó una tasa cero para importación. El incentivo se le está dando al productor extranjero. Meterle tasa cero de importación a 69 productos, como hizo el gobierno y como lo aplicó, es un desincentivo desleal al productor dominicano. ¿Y por qué para tú darle una tasa cero a un comerciante de cebolla de un país de fuera, no se la da al productor de cebolla aquí de Azua, de San Cristóbal, de Baní o de Vallejuelo, San Juan? Entonces, no hay incentivo. Yo a veces creo que hay muchas cosas que no se hacen para que la agricultura se siga cayendo. Por ejemplo, eso que hablaba de los caminos y la carretera, como el ministro, cuando le protestaron en Ocoa, que le mandara los equipos, no se los mandó. Como el ministro, cuando le pidieron de Manaclar, de Baní, no mandó ahí. Cómo no mandó en Barahona, de Polo, en Criquillo, esos sitios no lo mandó. Es decir, si usted tiene equipo, usted manda los equipos. Si no tiene, usted lo alquila. Ese es el deber de agricultura, pues no lo están haciendo. Ojalá ahora con estas lluvias que han caído. Porque otra cosa, la lluvia hay que crearle los vientos. Por ejemplo, en el caso de Elías Piña, en el caso de San Juan, que hay café. Por el cercado tiene en San Juan y Elías Piña tiene los proyectos agroforestales de Danilo, lo tiene en Vallejuela, en Juan Santiago y en Hondo Valle. La brisa hizo mucho daño. Por el agua también, porque no fue que el Cibao estuvo seco, fue que no tuvo esto tan fuerte. Por ejemplo, allá en el Bajo Yuna hay arroz que le afectó la lluvia ahora mismo también. O sea, no fue el sur, totalmente el sur. Por ejemplo, afectó también algunas áreas de Monteplata. Monteplata también. Es decir, el gobierno ahora mismo tiene que tratar de transformar el daño que pueda quedar en bienestar. ¿Cómo?
un plan operativo inmediato que implique el apoyo con materiales de siembra, preparar tierra, asistencia técnica, etcétera. Y los daños que hay, cubrir los daños a los productores. Que ese productor de café que cayó todo ese grano, se lo cubra. Y si tiene financiamiento con el Banco Agrícola, también se lo pague. Yo te voy a decir, porque las experiencias, lo mejor que hay en la vida es ver la experiencia. Porque a veces quizás tú no tropiezas porque ya cogiste la experiencia del que tropezó. En varias ocasiones a mí me tocaron tormentas. Yo recuerdo que la tormenta Gordon, que fue en Neiva, eso fue como en octubre del 94. Balaguer me mandó. Y de allá para acá le digo yo, ¿y entonces qué están los agricultores? Digo, bueno, son agricultores que de esos que vivían y se les perdió todo. ¿Y qué se puede hacer? Le digo, bueno, usted le está dando al banco un dinero. Si usted quiere ese dinero, mándeselo pagándole ese dinero. Hágame el listado. Yo le hice el listado como de 200 y pico de agricultores de Neiva. Y él cuando mandó el cheque, pagando eso ahí. ¿Qué digo yo? Que el presidente Luis Abinader de la obra agarre y le hagan el listado de los productores verdaderos, que no vengan a meter políticos, los verdaderos. Ese listado, esos productores de café, de aguacate, etcétera, de plátano, y el presidente le cubra lo que perdieron y que le deben al Banco Agrícola, y que el presidente le mande al Banco Agrícola ese dinero. Que además al Banco Agrícola le dé un poquito más de dinero para nueva siembra inmediata, y que también aquellos que no tienen financiamiento, pero que pedían la cosecha, el presidente se lo pueda pagar. Eso no sería nada nuevo, señor presidente. Nosotros fuimos, por ejemplo, a Baní, me recuerdo cuando estaba FECAPA, bueno, está, pero cuando brillaba, y yo recuerdo que yo fui con todos esos cheques y se los entregué, que le mandó el presidente en ese entonces. Sí. Así que debe hacerse. Adriano, como que se ha calmado el tema de la fiebre porcina y entonces habría que ver qué está pasando. Vamos a hablar del tema después de este compromiso. Adelante, director. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Dr. José Francisco Peña Gómez la avenida ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Adriano, te observaba que el tema de la fiebre porcina ha salido del tapete. Si uno piensa que se trata de una situación controlada, pero ¿cuál es la situación real que existe? Porque en la parte norte, sobre todo, todavía hay preocupaciones por que se siguen detectando casos de fiebre porcina. A veces los temas llegan y, vamos a decir, hay preocupación y hay malestar, pero tanto brega la gente, a veces se resuelven y no se resuelven, que se quedan ahí, se quedan como si nada, pero siguen estando. Porque eso de la fiebre porcina africana, no se habla de eso, pero se está comprando mucho cerdo fuera. O sea, la consecuencia de eso sigue estando latente. A este momento el gobierno, este gobierno ha comprado 1.500 millones de dólares en carne de cerdo. Importada. Importada. Entonces, ¿qué pasa con la peste porcina africana? Se trata de una enfermedad que no tiene ni prevención ni tiene cura. Eso está establecido por todas las naciones grandes. Entonces, lo único que se hace es que cuando el cerdo aparece con eso se sacrifica. Y si hay otro cerdo en la demarcación se sacrifica también aunque esté sano. ¿Por qué? Porque se transmite tan fácil por el viento, por el zapato, por la ropa, que ningún cerdo, después que aparece uno, ninguno se escapan. Entonces, cuando apareció en el año 1978, y Balaguer le dijo a Antonio Guzmán en la transición que existía eso, el nuevo gobierno que venía se preparó, y yo entré a trabajar ahí, y se sacrificaron todos los cerdos del país. Ahí fue que desaparecieron los cerdos criollos, todo. A los 2 años fue que el entonces secretario de Agricultura, Hipólito Mejía, introdujo los cerdos de nuevo, que son los gringos, ya, eso de ahora. Es decir, esa fue la mejor experiencia. Y de esa época hasta ahora, en 2021, no habíamos sufrido de ese problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega el presente gobierno, lo primero es que cancelaron una serie de técnicos que protegían la frontera con Haití. Se cree que vino de Haití. Entonces, al cancelar los técnicos y de proteger la frontera, ya en el 21, en febrero, aparece en Dajabón y Montecristi la peste porcina africana. Cuando viene la alarma,
Agricultura va allá y examina y dice que no, que eso no es neumonía, que es neumonía. Y siguió creciendo, y quedó creciendo. La embajada americana se preocupó, porque eso se le penetra a ellos también, y se llevaron muestras, y en junio la embajada americana hizo un comunicado diciendo que sí que era fiebre porcina africana. Cuando habla la embajada, Agricultura le tuvo que decir que sí. O sea, fíjense lo siguiente, le escondió. Pero cuando dijo que sí, que se comenzaron a examinar, ya estaba en 11 provincias. O sea, en vez de controlarla rápidamente, después que se metían a 11 provincias, ya eso no lo paraba nadie. En ese momento había que sacrificar todos los cerdos. Y lo que se hizo fue, usted tiene que hacerlo, sacrifique y se le paga. Esa es la metodología en todos los sitios. Y yo iba más lejos. Si Manuel Jiménez tiene una granja y le sacrifican el cerdo y son 3 millones de pesos, si se lo damos, lo vamos a gastar o lo va a gastar en otra cosa. Manuel, esos 3 millones en los 18 meses que faltaría para tú volver con el cerdo, te lo ponemos en el Banco Central en una tasa alta para que tú todos los meses, sin tener los cerdos, recibas un ingreso y te aguantas de que venga. Esa es la propuesta que hizo el PLD. Que se sacrificaran todos los cerdos, se le dieran el dinero a los dueños correctamente y ese dinero se le colocara a ganar dinero, de manera que en los 18 meses ellos pudieran estar recibiendo algo. El gobierno no hizo eso, comenzó a hacer parches para allá, matan cerdos, no lo pagan, si hay amigos se le paga. Entonces, finalmente... Pero manejarlo así implicaría que tendríamos ese virus de por vida. Bueno, ya se declaró hace un año que la enfermedad es endémica, es decir, ya está como endémica dicen, aquí en el país. En República, ya está en todos los huesos, ya es una enfermedad que sacrificando los cerdos ahora había que aguantar un poco más todavía para ver si salimos de que sea endémico. Ya hay que estamos hablando de sacrificar todos los cerdos que tenemos. Bueno, eso fue lo que se hizo antes. Precisamente en el mes de octubre, que estamos a la puerta de Navidad. Bueno, te voy a decir, es que ya se hizo aquí. No estamos hablando de que un invento se hizo aquí, pero el ministro de Agricultura es un hombre que le falta tanto a la verdad, que él dijo en un programa, y lo tengo grabado, que él tenía la vacuna cuando China, Estados Unidos y Rusia la tienen. Es decir, científicamente el señor Limber Cruz está por encima de China, por encima de Estados Unidos y por encima debieron darle el premio Nobel de Seriedad de Medicina Animal. Entonces, están manejando el sector agropecuario personas que son muy inexpertas, personas que no tienen el valor a la tecnología, a la técnica. Porque tú puedes decir, bueno, vamos a poner un ministro que sembraba plátano, eso es lo único que sabe, porque él no es profesional de la agricultura, no se la conoce. Pero vamos a poner a los funcionarios que sepan y escucharlo, ¿entiendes? Y no hacen eso, de manera que la peste porcina africana ha sido muy mal manejada. Consecuencia número 1, el país se está sacrificando, buscando dólares, mira cómo ver dólar. Número 2, han desaparecido muchos pequeños y medianos que se le murieron o le mataron sus cerdos y no se lo han pagado. Y número 3, los que tienen granjas grandes viven con un nerviosismo porque no pueden ni siquiera pestañear para que no le entre el virus a su enfermedad. Brevemente, porque se acaba el tiempo, Adriano, ¿cómo está el Partido de la Liberación Dominicana? Ustedes mira, brevemente ¿tienen esperanza de que puedan reconectarse? Bueno, es que los números lo van diciéndolo. El gobierno que era aliado de otros opositores, ya en sus encuestas nos dice que estamos empatados. Pero aparte de eso hay que decir, lo que ocurrió en el año 2020 no fue 10, nosotros y la Fuerza del Pueblo 28, no. Leonel Fernández pidió en el 20 que el promedio de los 3 niveles era que iba a ser, y así fue que tuvo el 5% para tener los recursos. El promedio nos dio a nosotros 16 y la Fuerza del Pueblo le dio 18. Pero ¿qué pasa? Que con el desastre que está ocurriendo ahora, el pueblo dominicano cuando mira algo mejor que lo de ahora, ¿a quién mira? Es al PLD. Cuando habla del 911, fue el PLD que lo hizo. Habla de los hospitales, Danilo construyó o reconstruyó 81 hospitales. Cuando se habla de los asfaltados, se asfaltan casi todos los municipios. Cuando se habla de los precios de la comida, cuando se habla del precio de los medicamentos, es decir, cuando se habla del bienestar, cuando se habla del sector eléctrico, cuando se hizo Punta Catalina, en ese momento teníamos toda la energía que requería el país y había 24 horas de energía. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que se cayó el sistema. Entonces, eso que está ocurriendo está poniendo el partido a crecer. Y nosotros, aunque la gente lo vea así, vamos para el gobierno. Entonces voy a decir lo siguiente, cuando Hipólito salió en el 2004 tenía un 3%. Hipólito después sacó un 47%.
que no se crean que el trabajo que se está haciendo y lo que hicimos nosotros demuestra que con el PLD se vivía mejor. Bueno, muchísimas gracias a Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, ex administrador del Banco Agrícola. Agradecido por tu presencia aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes, como es habitual, muchísimas gracias por su sintonía. Recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, canales 52 y 22, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.